Bueno, pues ya estamos aquí en Toledo, en el Play Game Fest, por fin hemos llegado y ahora vamos a entrar a ver qué nos espera dentro, a ver si hay toneladas de juegos y de sorpresas por descubrir. Venid conmigo. Y aquí está el stand de Retro Game Valencia, una de las mejores tiendas también que hay en este país, con muchísimo material, excelente trato, son majísimos y con un puesto bastante grande, muy variadito, tienen de todo, consolas, algo de PC, incluso caja grande, tienen nada de aventura gráfica, pero tienen bastante material, consolas, un poquito de todo. Y aquí tenemos la versión para PlayStation 1 de Hammerzone, El legado del explorador. Sabéis que es un juego de Microids, la primera aventura gráfica de Benoît Sokal, el creador de Siberia. Ya hemos tenido además partida de este juego, no, sino del remake que salió este mismo año, en primavera, pues le podéis echar un vistazo en el canal, os dejo el enlace en la descripción. Aquí tenéis la versión de Play 1. Y aquí está Chronicles of the Sword, el juego de Psygnosis, la aventura del año 96, un poco ortopédica, es de esa época de 3D incipiente de finales de los 90, no es la mejor aventura del mundo, de vez en cuando se ve este juego por ahí, o sea, tampoco es de los más difíciles de encontrar. Este creo que le falta el manual porque tiene por ahí la pegatina, pero bueno, en cualquier caso, a buen precio. Y aquí tenemos el Siberia 2 para PlayStation 2, versión consola, pero ojito a esto, que está precintado, cuidado, a 20 euros, preciaco para un juego precintado en PlayStation 2, un juegazo. No es la mejor versión, obviamente, este juego está pensado para PC y además aprovechando que ahora en noviembre, dentro de nada, sale el remake del primero en multiplataforma para consolas y también para PC, que lo tendremos por el canal, por supuesto. Pues aquí tenéis Siberia 2, PlayStation 2, precintado. Y desde Sevilla aquí tenéis Videojuegos Arkanoid, con su stand, con su puesto, que tienen bastante material actual, Switch y otras plataformas, pero también tienen Super Nintendo, plataformas clásicas, bastante interesante. Tienen un poquito de todo, esta tienda de Sevilla. Y aquí tenéis edición especial de A Space for the Unbound, un juego muy particular, muy especial, gráficamente muy interesante, con atmósfera, con una historia, con una narración bastante interesante y además veis aquí lo que incluye esta edición, que no está nada mal y es la primera vez que la veo en vivo, por cierto. Y aquí tenéis Beyond Steel Sky, que es la continuación años después de Beneath Steel Sky, el juego clásico de Revolution Software, los creadores de Broken Sword. Pues aquí tenéis esta edición de Nintendo Switch, que está a un precio bastante razonable y también una aventura muy recomendable de la que no se habla mucho y editada además por Microids. Aquí está el puesto de Antonio, que por ahí está, Kaoto Store, una tienda mítica en Madrid, de las más conocidas, y que ha venido a la feria con bastante material de libros, como se puede ver aquí. Un montón de libros sobre videojuegos y luego por allí se ven juegos de Evercade y cartas Pokémon, ¿vale? Pero bueno, merece la pena que visitéis la tienda en Madrid, que tiene un montón de material y siempre está presente en todas las ferias. Y aquí tenemos prácticamente la Biblia de las aventuras gráficas Point and Click, The Art of Point and Click Adventure Games, editado por Bitmap Books. Este lo tengo yo ya en casa y es literalmente una Biblia. O sea, sí que faltan algunos juegos que yo habría incluido, no pueden estar todos, pero es una edición brutal. Además aquí está a muy buen precio, 60 euros. Es un libro a todo color, con muy buena producción. Este está precintado, no lo puedo abrir para que lo veáis, pero bueno, en cualquier caso muy recomendable. Así que si queréis en un único volumen casi todos los juegos que se han hecho de aventuras point and click para consultar, aquí tenéis literalmente la Biblia o la enciclopedia sobre ello. Y para los amantes de Evercade, aquí tenéis el pack con los dos primeros Broken Sword, el 1 y el 2, que sabéis que salieron para PC, pero también para PlayStation 1. Y bueno, aquí los tenéis 2 en 1 a 30 euros, muy buen precio. Si sois amantes de Evercade, pues no hay excusa para no probarlos. Y aquí está el stand de Impact Games, que suele ser uno de los más grandes, si no el que más. Veis todo lo que abarca y que está lleno de cositas interesantes,
editadas aquí en España, bastante de importación, muchísimo de importación, tanto en plataformas de Sony, PlayStation 5, PlayStation 4, tenemos Switch 2, Nintendo Switch es la mayoría de lo que tienen, que es una barbaridad, y un montón de ediciones especiales y coleccionistas por ahí al fondo y por aquí. La verdad es que merece mucho la pena y tienen un catálogo espectacular. Aquí junto al Neva y el Gris, que ya los conocéis de sobra, aunque no sean aventuras, tenemos el Karma, un juego que es como una especie de walking simulator, bastante particular, surrealista, con una ambientación que llama muchísimo la atención. No es un juego muy largo, pero bueno, yo creo que es una curiosidad interesante que podéis echarle un vistazo. Y aquí tenéis Luto, que es un juego de terror español, canario, muy en la línea de Madison y de otros juegos similares, que da bastante canguele, en primera persona, con elementos de walking simulator, pero bueno, sobre todo ambientación de terror. Y aquí junto al Soul River tenemos el By Sweet Carol, que acaba de salir hace nada, es un juego prácticamente recién salido, muy recomendable, con un apartado estético brutal, artístico, con un aspecto muy de película de animación clásica de Disney, y que está muy inspirado en juegos tipo Clock Tower y similares. Un juego más que recomendable, recién salido y a precio reducido, como veis. Y aquí tenemos el 1971 Project Helios, la edición coleccionista, que es bastante fácil de encontrar y siempre está a un precio muy económico. Si queréis echarle un vistazo, aquí lo tenéis. No es que sea un super juego, pero tiene sus elementos de interés, sobre todo la ambientación histórica en la que se basa. Y por aquí el Life is Strange Double Exposure, que creo que fue el último que salió de la saga Life is Strange. Estoy un poco desconectado de esta saga, sí que jugué a los primeros, me parecen juegos muy interesantes. Pues todavía no lo he podido probar y aquí lo tenéis en Nintendo Switch. Y luego allá al fondo tenéis un pack para Switch de Vampiro la Mascarada. Son dos novelas visuales, es un pack que te vienen las dos que hay ambientadas en Nueva York, Coteries of New York y Shadows of New York. Y bueno, lo único es que, si no recuerdo mal, están en inglés, ¿vale? Son novelas visuales en inglés, entonces si no controláis, pues se va a hacer un poquito pesado. Pero si os gusta el mundo de Vampiro la Mascarada, pues más que recomendable. Son historias que, como digo, actualizan un poco lo que es el lore de Vampiro la Mascarada, el juego de rol en vivo que se juega mundialmente. Y aquí tenéis un juego muy simpático y muy entrañable que os recomiendo, tanto este como el anterior, que es Shin-Chan Nevado en Carbónpolis. Aunque veis aquí que el nombre original de Nevado es Shiro, japonés. Pero vamos, un juego muy entrañable, muy simpático para toda la familia, muy entretenido. Tiene elementos de aventura gráfica, elementos de simulador de vida. Y la verdad es que es muy divertido, y si os gusta el personaje de Shin-Chan, pues es prácticamente obligatorio jugarlo. Bueno, y aquí tenéis Return to Monkey Island, el último juego que salió de la saga, esta revisitación muchos años después de la saga clásica que todos conocéis, que fue muy controvertido por el apartado artístico. Hubo gente que no le gustó nada, a mí no me molesta especialmente, pero un juego muy, con aire clásico, volviendo a la fórmula de toda la vida de Monkey Island, y que os recomiendo porque el sentido del humor está intacto y yo creo que es un juego que merece la pena echarle un vistazo. Y aquí tenéis Clock Tower Rewind de Limited Run Games, de importación, que es el remaster del clásico de Super Famicom de terror. Sabéis que tiene elementos de aventura con elementos de survival y que prácticamente inauguró casi un género, ¿no? Hemos visto hace nada el By Sweet Carol, pues aquí tenemos, digamos, el juego que inspiró aquel que hemos visto hace un ratito. Aquí tenemos el puesto de Binaco Store, una tienda de Barcelona que tiene un montón de material, es una barbaridad lo que tiene, es uno de los stands más grandes de la feria y tiene joyitas, de muchos sistemas, mucho material japonés también, pero la verdad es que es una maravilla. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Es la primera vez que veo esta versión. ¡Oh, my God! Monkey Island para Sega Mega CD japonés a 200 euros, o sea, barato no está. También digo, esto es la primera vez que lo veo, al menos por aquí. Qué portadón, qué Spinecart más bonita, con esos colores morados, violetas, magentas. ¡Buah! Espectacular, qué chiquitito y qué cantidad de diversión hay dentro de este juego. Y aquí está Game Store, la tienda de Parla, que siempre suele tener un stand en este tipo de eventos, especialmente en Retroparla, porque les pilla en casa, además es su lugar. Y aquí están con bastante material también, y tienen bastante de retroinformática, por cierto, que tampoco es habitual verlo siempre. Y aquí han caído dos joyitas, la Abadía del Crimen, que poco se puede decir más de este juego, que es una maravilla,
pionero en su tiempo, ¿vale? La versión en este caso para Amstrad, y luego esto no es una aventura gráfica, pero lo he cogido por la portada de Azpiri, que es una de mis favoritas y me apetecía tenerla. Pero sobre todo nos vamos a centrar en en la Abadía del Crimen, que como sabéis es un juego histórico, una maravilla adelantada a su tiempo. Y aquí tenemos un Drácula Resurrección de Play 1 también. Este se va a ver bastante en la feria, este es bastante fácil de encontrar. Y bueno, este está en bastante buen estado, no es un juego caro en general, tampoco es un super juego, pero es un clásico de la época muy especial, con su estética particular, pero bueno, aquí lo tenéis, Drácula Resurrección de Play 1. Y aquí está el Maniac Mansion versión NES, versión de Nintendo, que es también muy conocida, censuraron algunas cosas respecto a la versión de PC, pero bueno, aquí lo tenéis, no se ve mucho, tampoco es la versión que menos se ve, pero bueno, está siempre bien verlo por aquí, por unos 180 euros, en un estado normal. Tiene algunas manchitas, algún golpecito, pero no es tampoco la unidad en peor estado que he visto, tampoco es la mejor. Maniac Mansion, la mítica aventura gráfica para NES. Aquí tenéis el puesto de GamePress, una de las mejores editoriales especializadas en videojuegos en España, que tiene un montón de material, libros súper interesantes y bastante sobre aventuras gráficas. Aquí tenéis algunos de los mejores libros específicos de aventuras gráficas editados en España. Aventuras gráficas, que es la reedición, un libro que ha funcionado muy bien. Luego tenéis Los misterios de Monkey Island, y aquí tenéis No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, de Ken Williams, el fundador junto con Roberta Williams de Sierra Online. Ya los he enseñado alguna vez, pero bueno, siempre está bien recordar que los tenéis a vuestra disposición y son lecturas muy buenas. Aquí está el stand de Mundo Pixel, una tienda que también tiene bastante material, también venden por el grupo de Telegram, como podéis ver ahí en el cartel, y bueno, no se han perdido tampoco este evento. Aquí están, Mundo Pixel. Y aquí tenemos 3 aventuras dentro de este conjunto de juegos de Play 1. La primera es esta, Oro y Gloria, la ruta hacia el dorado, que está basada en la película de animación. A ver si se ve bien, aquí está, a muy buen precio, por cierto, esta la tengo yo ya, muy recomendable. Luego, por aquí a ver si la encuentro, aquí está, Versalles, un juego también de principios del 2000, típicos juegos de aventuras gráficas en 3D. Y luego por aquí tenemos Drácula Resurrección, también una aventura, comienzos del 3D en aventuras gráficas, finales de los 90, principios del 2000, con fondos pre-renderizados. Bueno, esta es bastante fácil de encontrar, esta de Drácula se encuentra con bastante facilidad, y la de Versalles también, que estaba por aquí. Esta de Oro y Gloria, la ruta hacia el dorado, no se ve tanto. Y aquí está Super Boniato Store, una de las tiendas que mejor funcionan en estas ferias. Ahí está Omar, está Iván, Tentáculo Púrpura, y bueno, muy buenos precios, muy buen material, sobre todo japonés, pero bueno, por detrás tienen algo por ahí de PC caja grande que he visto que no es habitual, y nada, más que recomendable, es una de las tiendas que mejor funciona y que más demanda tiene, y se lo merecen, la verdad. Y aquí está Versalles Complot en la Corte del Rey Sol, en Big Box PC, que es de lo poco que se ve en PC caja grande en la feria, pero bueno, aquí tienen algo en Boniato, y es un juego de principios del 2000 de Kirio Interactive, con participación de Canal Plus, también con el consorcio de museos franceses, y distribuido aquí en España por Herbe. No es difícil de encontrar, este se ve bastante fácil por ahí, pero bueno, aquí está bien ver un poquito de representación de PC caja grande en la feria, que no está de más. Aquí está el puesto de Retro Joker, que es uno de los pocos que tiene contenido de retroinformática, 8 bits, tiene Amstrad, Spectrum, y bueno, tiene bastante buena pinta, un poquito de todo, bastante grande el puesto, bastante material y muy interesante. Y aquí está la aventura conversacional clásica publicada por Dynamic, para Spectrum en este caso, que es Don Quijote, vamos, que es un clásico conocido por todos los amantes de las aventuras conversacionales de los años 80, pues aquí lo tenéis, que además este yo creo que se viene para casa. Y aquí está Cozumel, una de las aventuras conversacionales más famosas de Aventuras AD, la compañía que estaba especializada en este género, en este caso la versión para Amstrad en bastante buen estado. Y aquí tenemos Forterés, otra aventura conversacional que es una licencia de ProAim, en este caso versión también para Amstrad, una de las muchísimas aventuras conversacionales de la época, de los 8 bits de la retroinformática. Pues aquí lo tenéis, Forterés. Y aquí Jabato, otra aventura conversacional clásica de aventuras AD, en este caso para Atari ST, otro formato distinto, pero una aventura más que conocida dentro de este mundillo de retroinformática. Gran portada, por cierto.
Bueno, y hasta aquí el Play Again Fest en Toledo. Ha sido un día agotador, pero la verdad es que merece la pena. Nos llevamos la mochila llena de material y bueno, simplemente recomendaros este tipo de eventos porque hay mucha gente que trabaja detrás para que salga todo bien, el ambiente es inmejorable, la verdad es que nos lo hemos pasado genial, hemos visto un montón de gente, hemos visto un montón de juegos, consolas que no es fácil de ver a diario y bueno, pues que si hacen otra edición estaremos igualmente por aquí. Dadle al like si os ha gustado el vídeo, compartidlo si os gusta este contenido o si conocéis a gente que le pueda gustar el tema de las aventuras gráficas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!